Hola, mi nombre es José Antonio Delgado Quintero. Soy estudiante del programa Ingeniería en Energías de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAT. El día de hoy estamos acá presentes para hacer una pequeña participación sobre un tema bastante importante de física general. Es el curso que va en trámite. Compartir por acá pantalla. Tenemos acá la sustentación del ejercicio uno, que toca un tema muy importante sobre ecuaciones de movimiento de un sistema físico. En primera instancia, para el desarrollo de este ejercicio, se propuso una tabla con varios temas para elegir. En este caso, elegí el de la letra D, análisis gráfico y matemático. Entonces, procediendo pues a lo que conlleva este tema. Tenemos un caso para analizar, un caso muy común de la vida real, en donde tenemos un bus como objeto de ejemplo. Este bus tiene un desplazamiento en línea recta y su movimiento está descrito por la gráfica que vemos acá, que esta gráfica está la velocidad eh, pues por un lado en función del tiempo. Entonces podemos evidenciar velocidad en función del tiempo. En esta gráfica vemos como tres componentes, por decirlo así, que es el tramo uno, tramo 2 y tramo 3, que más adelante los vamos a analizar. Bueno, la otra parte es que dentro del bus cuelga una esfera o una masa sujetada por una cuerda. Este elemento es fundamental porque va a funcionar como un detector. Nos va a permitir, mediante un análisis, poder ver, según las inclinaciones que tenga la cuerda con la esfera, los movimientos del bus como consecuencia del movimiento sobre el vehículo. Más adelante tenemos para analizar cada uno de los tramos según la inclinación que podamos ver manifestada. Pues acá podemos ver. Luego de un análisis tenemos que en nuestra primera figura del bus tenemos el tramo 2, donde podemos ver que la cuerda está sobre el eje vertical, la esfera está quieta. Tenemos el tramo 3, que en el tramo 3 estamos viendo ya la cuerda, pues la esfera, con una inclinación hacia adelante. Y en el tramo 1 estamos viendo la cuerda, pues la esfera, con una inclinación hacia atrás. Eh, Todo este análisis tiene un componente muy importante y está sujeto y está en base a, a la primera ley de Newton, la cual establece que todo cuerpo tiende a conservar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre este actúe una fuerza externa sobre él. Entonces, en el momento que ya actúe algo externo, se van a notar cambios. Aquí podemos nuevamente evidenciar. Vamos a, Aquí va a dar una breve explicación de qué va pasando en cada uno de los tramos, qué es lo que vamos evidenciando. Entonces, aquí adelante tenemos que durante el tramo uno, vamos a empezar con el tramo uno. La esfera forma un ángulo de 40 grados con la vertical, teniendo en cuenta la vertical. Entonces, diseñamos un diagrama de cuerpo libre que nos va a permitir entender un poco más cómo funciona este fenómeno. Entonces, durante el tramo uno, formándose un ángulo
Podemos acá, vamos a ver un poco más atrás, estamos formando un ángulo de 40 grados donde la esfera tiene una inclinación hacia atrás. Entonces ahí estamos evidenciando pues dicha inclinación con respecto a la vertical. Eh, en este movimiento funcionan varias fuerzas, o bueno, hay varios factores. Tenemos un factor que es la fuerza inercial, o como una fuerza ficticia. Tenemos un peso que siempre está en la masa multiplicada por la gravedad, siempre tendiendo hacia el piso. Y tenemos una tensión de la cuerda con respecto pues a la esfera. Bueno, en esta primera parte, lo que decía, tenemos tres fuerzas principales, como lo acabé de explicar anteriormente. Siempre vamos a ver muy inmersa la primera ley de Newton. Acá tenemos un análisis matemático donde concluimos que la tangente del ángulo es igual a la aceleración sobre la gravedad. Entonces, aplicando esta fórmula, tenemos que para ese instante del vehículo del bus va con una aceleración de 8,22 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el vehículo va acelerando. Eso es lo que hace o se visualiza que la esfera esté tirada hacia atrás, formando ese ángulo de 40 grados. Entonces, pues concluyendo, se determina directamente que la inclinación da una evidencia eh, dinámica del sistema y del principio de inercia. Luego seguimos con la segunda parte, que es el tramo 2. En este tramo, la esfera no presenta inclinación. Entonces podemos evidenciar que la esfera, pues la cuerda está en posición vertical y la esfera totalmente en reposo. Entonces nos da a entender, mediante el análisis, que no existe aceleración horizontal. Entonces se interpreta que el bus va en una velocidad constante, sin ningún cambio que altere este comportamiento, siempre basándonos en la primera ley de Newton. Acá podemos ver el diagrama de cuerpo libre, cómo se comportan las fuerzas, en este caso, la fuerza de tensión de la cuerda, siempre vertical, y tenemos la fuerza del peso, y de la masa y la gravitacional. Cómo actúan estas dos fuerzas en este caso específico. Luego tenemos el tramo 3. Entonces, para este caso, ya vamos a ver todo lo contrario a lo que anteriormente he hablado. Ya vemos que la esfera forma un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical en una posición hacia adelante. Entonces, cuando podemos evidenciar esto, interpretamos que el bus está en un movimiento de frenado o en una situación en donde está frenando. Entonces, eso pues, lo llamamos un proceso de desaceleración del vehículo. Nuevamente acá con el diagrama de cuerpo libre podemos evidenciar las fuerzas que actúan de la masa y la gravitacional. Volvemos acá a evidenciar una fuerza inercial aplicada y la tensión de la cuerda. Tenemos acá la tensión siempre de la cuerda y el ángulo que se está formando de 30 grados. Entonces, tenemos acá nuestra expresión matemática en donde si la aplicamos, podemos evidenciar que ya en este caso la aceleración la tenemos en 5,65 metros por segundo al cuadrado. La podemos interpretar como negativa porque va en contra del movimiento. Ya la aceleración empieza a reducirse gradualmente. Entonces, esto va eh, en donde se experimenta que la aceleración pues es ya cada vez menos, va en contra de ese movimiento. Esos análisis siempre sacados desde la gráfica versus el tiempo.
Seguimos con una parte importante donde vamos a analizar el sistema de referencia del bus, si es inercial o no inercial en cada uno de los tramos. Entonces, esto se puede determinar a partir del comportamiento de la esfera colgante. Siempre ese comportamiento de la esfera es el que nos va a dar eh, esas conclusiones mediante el análisis de cada uno de los tramos, visualizando sus inclinaciones. Entonces, en este análisis podemos pues, analizar si hay presencia o ausencia de aceleración, siempre basados en la primera ley de Newton. Entonces, en el primer tramo, como lo analizamos anteriormente, la esfera se inclina hacia atrás, lo que indica que el bus está acelerando hacia adelante. En este caso, el sistema de referencia del bus es no inercial, ya que existe una aceleración, hay un comportamiento específico que hace que la esfera tenga cierta posición. En el tramo 2, en este tramo no evidenciamos aceleración, no existe un comportamiento específico. Entonces, para este caso, en la referencia del bus se considera inercial. Está en reposo, está quietica, no está pasando nada absolutamente. Y en el tramo 3, como podemos evidenciar, esta tuvo una inclinación porque hubo un comportamiento de un frenado, lo que hace que la esfera se vaya hacia adelante formando un ángulo de 30 grados. Entonces, para este caso, tenemos una referencia en el bus no inercial. Bueno, acá tenemos un tema que dice, si la masa de la esfera se duplica, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el ángulo que forma la cuerda con la vertical en cada uno de los tramos que hemos analizado? Entonces, si la masa de la esfera se duplica, es necesario revisar cómo interviene esta variable en las ecuaciones que se describen, las que anteriormente nombré. Volvemos otra vez, la primera ley de Newton es fundamental en todo este análisis y considerando el diagrama de cuerpo libre de las esferas. En los tramos donde existe la aceleración, del tramo 1 y tramo 3, que hay aceleración y desaceleración. Son dos comportamientos específicos. Entonces, las ecuaciones de equilibrio del sistema no inercial, ahí están dadas por esta fórmula de la tensión del seno y tensión de coseno. Entonces, están igualadas la masa por la aceleración y masa por gravedad. Entonces, aquí aplicamos una división a estas ecuaciones y concluimos en la tangente del ángulo es igual a la aceleración por la gravedad. Fue una de las fórmulas que se aplicó. Entonces, bueno, de esta relación, podemos notar algo, que la masa se cancela. Entonces, al cancelarse la masa, ¿qué implica? Que el ángulo no depende de la masa de la esfera. Entonces, así se duplique la masa, pues no hay un comportamiento notorio sobre esto. Siempre van a permanecer igual, pese a que la masa sea duplicada. Bueno, ahí podemos concluir que pues al duplicar la masa de la esfera, pues no afecta el ángulo que forma la cuerda con la vertical en ninguno de los tramos. De una manera pues rápida, ahí pudimos analizar eh, ciertas ecuaciones, ciertos movimientos que se pueden analizar mediante la primera ley de Newton, que nos ayuda de manera muy práctica y dinámica entender ciertos comportamientos frente a fenómenos de la física. Entonces, esta ha sido mi pequeña intervención. Muchas gracias por la atención. Hasta una próxima.